Canta cuentos, la pulga canta cuentos de sol mañanero. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de bestias extrañas. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de naciones lejanas. Canta cuentos de moscas voladas. La historia nos va a permitir, digamos así, descubrir cuál es nuestro registro civil como sociedad, cuál ha sido nuestro desarrollo como comunidad, como grupo étnico, como grupo social, cultural. Nos va a permitir también cultivar una esperanza basada en unas propuestas realistas. Cuando se hace arte a través de una novela, de un cuento, de cualquier trabajo literario que tenga cierta profundidad y ciertas características artísticas, es otra manera de contar la realidad. Yo creo que la ficción no está enfrentada con la realidad. Cuando la ficción es una ficción hecha con arte, es otra manera de contar la realidad. En la novela 100 años de soledad, García Márquez nos cuenta una historia de Colombia desde la región costeña, la región del Caribe. Y entre las muchas cosas que nos habla allí, nos habla de las guerras civiles, de las consecuencias desastrosas de esas guerras, de la cultura patriarcal que existía desde la época colonial en nuestro territorio. Nos denuncia, por ejemplo, una matanza como fue la masacre de las bananeras. En fin, nos da una clase de historia de Colombia a través de unos personajes que él ha creado en base a personajes que él conoció en la realidad. Juan Rulfo, un escritor mexicano que nació por allá en 1917 y que vivió hasta 1986, es un escritor revolucionario. Revolucionario porque él fue de los primeros artistas en hacer protagonista de sus obras a los campesinos, que eran personajes excluidos dentro de la sociedad mexicana y en general dentro de todas las sociedades latinoamericanas. Y un segundo grupo que él hizo participar de sus novelas como protagonistas fueron los difuntos, los muertos. Esos muertos que se mueren sin que nadie los lamente, sin que nadie haga una historia de sus hechos de vida. Esos muertos, como tantos muertos NN que existen en nuestra sociedad. Entonces él reivindicó a esos olvidados, a esos excluidos, y lo hizo con una prosa clara, austera, sin especulaciones retóricas, de una manera, si se quiere, dura, pero que presentaba unas situaciones de conflicto que difícilmente se pueden ver ahora en los medios maquillados de la gran comunicación, en la televisión tradicional, en la televisión de cable. Rulfo es el anti-medios masivos, el escritor anti-medios masivos, porque plantea de un lado el protagonismo de sectores excluidos de la sociedad y por el otro nos propone un conflicto que no es el conflicto, digamos, tradicional, melodramático, al que estamos acostumbrados de acuerdo a los productos que consumimos en los medios de comunicación. Rulfo no era un escritor comercial. Él no estaba contratado por ninguna editorial para tener que publicar periódicamente sus trabajos y vivir de eso. Rulfo vivió de muchos trabajos y él escribió lo que le parecía que tenía que escribir. Su obra se reduce a dos libros muy pequeños. Uno, un libro de cuentos que se llama El llano en llamas, y el otro, el más famoso, la novela Pedro Páramo. La primera, que la publicó por allá en 1953, prácticamente la primera edición la tuvo que regalar, porque como su estilo contrastaba con el estilo tradicional de aquellos años, casi ningún colega ni ningún crítico literario valoró la construcción de esos cuentos que tenían como referencia comarcas rurales del estado de Jalisco, la región que rodea Guadalajara, la segunda ciudad de México donde él había nacido. En Pedro Páramo plantea como protagonista principal a un difunto, a Pedro Páramo,
en un pueblo que se llama Comala, que puede ser cualquier pueblo de América Latina, tomado por el gamonalismo, por la corrupción, donde la superstición religiosa, el control patriarcal son la constante en la vida de todos sus habitantes. Entonces, a través de Pedro Páramo y la búsqueda de Pedro Páramo, Rulfo está denunciando toda esta, llamemos así, podredumbre de la sociedad rural, de la sociedad que había en México en aquellos años 30, que fueron los años posteriores a la Revolución. Es muy importante señalar que Rulfo, en un acto de honestidad consigo mismo, honestidad intelectual, llegó a la conclusión de que ya no tenía más nada que decir. No se puso a especular con su escritura y a tratar de sacarle jugo económico al éxito que había obtenido con estos libros iniciales. Se abstuvo de hacer eso, que ahora es moda en el medio literario, y nos dio un ejemplo a muchos de cómo se debe uno comportar con una ética. Rulfo tenía ética como escritor, porque él escribía no para vender, sino para expresar unos sentimientos, una visión, una realidad del mundo tal como él la veía. Es un escritor con ética. Rulfo, escritor de difuntos para despertar a los vivos en América Latina, escritor de los campesinos para demostrar que los campesinos son la sangre, la savia de la sociedad latinoamericana, escritor de fantasmas para sacudir el fantasma de la opresión y el olvido de la memoria que hay en nuestro continente, el creador de un mundo nuevo que es el mismo mundo viejo visto desde la luz crítica de una nueva espiritualidad, el Kafka de México, el Kafka de América Latina, un hombre que hizo de la literatura no una novia como decía Kafka, sino su verdadera y única esposa, el creador que nos ha hecho comprender que la literatura no es un negocio, sino que es una vocación, una misión, un escritor no para comprar, no para vender, sino para meditar con él las realidades profundas de nuestras angustias latinoamericanas. Es el escritor de los ríos profundos de América Latina, un escritor que desde México narró con avidez las vivencias de los campesinos, de los indígenas, y nos los hizo ver como los verdaderos protagonistas de la historia de América Latina. Aclaremos que la vida de Rulfo fue una vida bastante complicada. Él perdió a su padre en la revolución de los cristeros por allá en los años a finales de los 20. Cuando él tenía 8 años murió también su madre y él quedó huérfano, y los parientes que lo quedaban lo confinaron en un orfanatorio donde pasó buena parte de su juventud. Él habla del orfanatorio, que fue a la vez el colegio, como una especie de campo de concentración donde aprendió a deprimirse, como él dice un poco con picardía. Le tocó ganarse la vida en muchos oficios, fue funcionario público, fue vendedor de llantas, terminó de fotógrafo en un instituto de antropología, pero la vocación literaria la tomó no como una oportunidad para sobresalir, adquirir fama, sino para escribir lo que él quería comentar sobre esas realidades que había vivido de niño y de joven en esa región de Jalisco de la cual provenía su familia. Entonces nos dio una lección, como decía, de ética, de austeridad, de no tomar la literatura como un negocio, como un arte entre comillas comercial. En eso yo personalmente me entiendo con Rulfo. También en no buscar la celebridad. Rulfo fue un personaje tímido que muy pocas entrevistas concedió en su vida a pesar de la fama que había logrado. Rulfo, digamos, disuena mucho de los actuales estrellas de la literatura latinoamericana y mundial, pero es la forma como dosifica los ritmos de los personajes, como los presenta, como los va tratando, en lo que yo creo que sobresale como maestro de la narrativa. Rulfo le dio un vuelco, sobre todo en la novela de Pedro Páramo, a la narrativa tradicional.